A continuación, Charlando con Elizabeth. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. En este su programa Charlando con Elizabeth. En esta tarde contamos con la presencia del arquitecto Silverio Durán. Él es el presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción y justamente lo hemos invitado para conversar con él sobre la propuesta de ley que fue enviada a la Asamblea Nacional en días anteriores para evitar la especulación de las tierras y fijación de tributos, la mal llamada Ley de Plusvalía. Respecto a esto, pues muchos de quienes nos siguen a través de este programa habrán escuchado opiniones tanto a favor cuanto opiniones en contra, y para conocer realmente qué expectativas o qué resultados se pueden dar con la aplicación o con la entrada de vigencia de esta nueva ley, le hemos invitado al arquitecto Silverio Durán para que justamente nos pueda poner en contexto este tipo de temas. Así que muchísimas gracias, arquitecto, por estar con nosotros. Y justamente, como había dicho en el preámbulo de este programa, hay muchísimas especulaciones, diría yo, sobre en qué mismo consiste esta propuesta de ley que ha sido enviada a la Asamblea, y además hemos conocido que ustedes, igual que algunos otros grupos y gremios, han planteado sus observaciones y su preocupación sobre la entrada en vigencia de esta reforma en caso de ser aprobada, y quisiéramos que hoy nos cuente rápidamente cuáles son los temas más importantes o las preocupaciones más importantes que ustedes tienen. Claro, sí, nosotros acudimos el día viernes a la Asamblea Nacional, que se nos recibió en la Comisión de Gobiernos Descentralizados, en donde expusimos nuestra preocupación, lógicamente, y nuestro criterio de pedir que se archive realmente la ley, considerando algunas cosas que nos vemos afectados. Podríamos empezar diciendo que debe ser esta ley apoyada por el sector realmente que está comprometido, el sector de la construcción. Nosotros consideramos que deberían habernos consultado o socializado con el tiempo suficiente para que la ley sea una ley realmente que sirva a todos, que no vaya en perjuicio de unos para beneficiar a otros. Pero eso lo hemos planteado de una manera técnica porque nosotros somos técnicos, no somos políticos. Lo que queremos es aportar, queremos apoyar al gobierno en sus emprendimientos para que la ley realmente sea una ley considerada lo suficientemente buena para que sea de beneficio, como les digo. Y eso también estamos preocupados porque si se la envía como ley económica urgente, tienen muy poco tiempo realmente la misma comisión y nosotros no tenemos la oportunidad de dialogar, porque esto se necesita dialogar, ponerse de acuerdo en muchos temas técnicos para que, como les decía, la ley salga de la mejor manera. Hemos visto que no es el momento, inclusive el propicio, como para que se envíe la ley. Vemos y ya vimos, el año anterior, solamente con la intención que tuvo el señor presidente de enviar el proyecto a la Asamblea, hubo una reacción, y una reacción bastante fuerte en nuestro sector. Los inversionistas comenzaron a parar su participación, ya no veían un negocio para poder salir con lo que nosotros siempre aspiramos en el campo inmobiliario, es tener una liquidez, y esa liquidez realmente nos da el inversionista. Él nos precompra la vivienda,
Y si nosotros ya no tenemos esa parte de inversión, no tenemos esa liquidez, tenemos que acudir al sistema financiero, pero ya a otros costos. Lógicamente ahí se debe considerar también la parte que es lógico que un banco, una cooperativa o una institución, inclusive del mismo Estado, como la CFN, el banco, el BIES, también el Banco de Desarrollo, todos esos que están dando liquidez al constructor principalmente, CFN y el Banco del Estado, y el BIES al adquiriente. Entonces, eso implicaría que el costo de la vivienda también se encarezca. A ver, pero tal vez ahí vale algunas precisiones. Dentro de los, yo diría, de los antecedentes y de las motivaciones que tiene esta propuesta, justamente lo que se quiere y lo que se defiende es el acceso a la vivienda que deberían tener todos los ciudadanos. Y un tema que usted lo ha planteado y lo acaba de comentar, dice, ya no es negocio la construcción. Entonces está viéndose desde una arista de una actividad comercial lucrativa cuando esto de la vivienda se convierte en una necesidad y en un derecho de los ciudadanos. Simplemente para un poquito ir esbozando el tema, la preocupación del acceso se ha hecho cada día más complejo porque en realidad hay muchos terrenos que suben de precio y que suben a veces por la misma demanda que los constructores hacen en ciertos sectores para construir. Entonces se disputan lotes de terreno que llegan a pagar unas cantidades importantes y el peso de ese costo sobre la construcción es relevante y hace que el metro cuadrado de venta se encarezca, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cómo sin afectar al sector de la construcción, que yo creo que es obviamente, como usted lo ha dicho, una maquinaria redistributiva y de generación de empleos, cómo hacer para que de todas maneras los precios de las viviendas no sean precios tan altos y muchísimos ecuatorianos que todavía carecen de vivienda puedan acceder a ellos sin unos valores que se hacen inalcanzables? O sea, yo creo que hay que tratar de defender el fondo de la propuesta, que es el acceso a la vivienda, pero también obviamente no afectar a un sector que además es extremadamente dinamizador dentro de la economía, ¿no? Es justamente esas últimas palabras suyas son las que yo les estoy diciendo. ¿Para qué crear una ley de emergencia? ¿Por qué hacerlo tan rápido? ¿Y por qué no conversar? Tenemos la posibilidad de conversar el sector público con el sector privado. Para eso estamos nosotros los técnicos, los que nos hemos formado para esto. Y justamente nos hemos formado para tener un medio de vida. O sea, la construcción para nosotros es un medio de vida, ¿no es cierto? Nosotros no podemos ver con los mismos ojos que ve el gobierno, como un medio para poder dotar a mucha gente de una vivienda digna, que lógicamente ese es el propósito de todo gobierno, y estamos de acuerdo plenamente, pero lógicamente nosotros también debemos procurar que eso a nosotros nos dé una rentabilidad. Ahora, aquí, con este proyecto de ley, nosotros estamos viendo, de acuerdo a cómo está planteada, que también por ley los terrenos, empezando de ahí, por ley los terrenos van a sufrir un incremento. ¿Qué es lo que dice la ley? Que los municipios, aunque eso también ya lo dice la ley de ordenamiento urbano, y no sé para qué se lo pone también en el acá. COTAD, en las últimas reformas, me parece. Y en la ley de ordenamiento urbano está ya especificado, ¿no es cierto? Pero bueno, el asunto es que ahora los municipios tendrán que volver a hacer un reavalúo de los terrenos. De las propiedades. Y eso significa, tal como plantea la ley, que se suba, o sea, se equipare prácticamente en el valor catastral al valor comercial. Que el valor catastral históricamente ha sido de menor costo que el valor comercial, pero ahora se lo quiere equiparar entre el 70 y el 100%, o sea, se lo quieren ingresar acá. ¿Qué significa eso? Que va a tener otro valor. Y lógicamente ese valor va a estar a lo que usted mismo manifestó hace un momento, que ese valor va a tener que estar indexado a la vivienda. ¿Y por ende a quién? Al consumidor, al que quiere adquirir una vivienda, ¿no es cierto? Entonces,
el manejo, como se lo ha venido haciendo hasta ahora, serán casos puntuales de donde se diga que hay una especulación, que se aprovechan de ciertas obras que ha hecho el gobierno para subir los costos, pero eso también no es muy cierto. Si es que hay casos puntuales, pues lo pueden identificar y hasta meterle preso, si es que la ley lo permite, al especulador, al que quiere aprovecharse de las obras del Estado. Pero hay casos puntuales y todos los ciudadanos lo sabemos, porque no se necesita ser técnico para saberlo, sino es el común de los ciudadanos que saben que cuando a usted le hacen una mejora por su terreno, usted tiene que pagar al municipio por mejoras. A través de la ordenanza de cobro de las... Justamente, usted tiene que pagar y usted muy bien lo sabe por haber estado cumpliendo ese tipo de funciones. Y eso también tiene ya un costo para el dueño, para el que adquiere. Ahora, el rato que usted va a hacer una transacción con su terreno, ya no va a tener el mismo valor el terreno por estas circunstancias. Pero usted paga también una plusvalía por la transferencia de dominio. Y que no se diga que en primera instancia no se va a pagar, que es para la segunda venta. Eso también tenemos una preocupación. Mejor estamos haciendo la consulta, porque aquí en la ley no dice y no está claro, a ver si va expresamente a eliminarse el impuesto a la plusvalía, para poder seguir con el otro proceso que dice el proyecto de ley. Porque si no, nosotros estaríamos afectados y digamos el ciudadano estaría afectado por la imposición de dos pagos en lo que se refiere a sus transacciones. El primero por la plusvalía normal del 10% y la otra por la plusvalía de ganancias ordinarias y extraordinarias, que a la final vienen a ser las que afectan en este caso. Por esta reforma de la especulación. Vamos a hacer un pequeño corte, arquitecto, y vamos a regresar en contados minutos para seguir con esta entrevista. Estamos conversando sobre la propuesta de ley que fue enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para evitar la especulación en el costo de la tierra, buscando obviamente mejorar el acceso a la vivienda de todos los ecuatorianos. Enseguida de este corte entonces seguimos con la entrevista. No nos cambie de canal y quédese viendo que continúe el programa. Charlando con Elizabeth. Telesucesos, porque Quito TV. Charlando con Elizabeth. Estamos conversando con el arquitecto Silverio Durán, él es presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción, sobre la propuesta legal que fue enviada al Ejecutivo en semanas pasadas para evitar la especulación de la tierra y la fijación de tributos. Estábamos justamente conversando la preocupación que tiene el sector de las cámaras de la industria de la construcción sobre más bien el incremento que se puede dar por la indexación y por la regulación que los municipios tendrán que hacer de los valores de sus tierras. En el momento en que se haga un nuevo avalúo, posiblemente estos valores se incrementen y las transacciones pues obviamente van a ser más costosas para quienes compren terreno. Pero ¿qué pensar y qué propuesta se puede dar si es que ustedes no están de acuerdo con los textos que han sido enviados? ¿No es cierto? ¿Qué alternativa ustedes plantean como un mecanismo para evitar justamente esos beneficios extraordinarios de ciertos ciudadanos que han comprado tierras y que están vendiendo a los 2-3 años justamente con incrementos sustantivos? Que me parece que por ahí también es la esencia del tema, evitar ese tipo de especulación, que no necesariamente es la de todos los ciudadanos, sino de muy contados ciudadanos. Pero, ¿qué hacer para mejorar el tema del acceso a la vivienda en valores que sean accesibles, valga la redundancia, para mayor número de ciudadanos y ecuatorianos? Bueno, aquí hay también que considerar que todo esto se maneja en base a la oferta y la demanda.
lógicamente, insisto, que si existen personas inescrupulosas que quieren hacer de esto un negocio realmente extraordinario o valerse de muchos temas que no solamente van en el campo de las inversiones, de la inversión pública, sino también de la inversión privada, que hay muchos empresarios que hacen inversiones para mejorar el sector donde van a colocar, por decir, parte de un equipamiento urbano que puede ser un centro comercial, un colegio, un hospital, etcétera. Mucha gente también se aprovecha de eso, pero eso a quien debería pagar en todo caso sería a la empresa o al empresario que está haciendo esas mejoras en el campo privado, y que no, el municipio no tendría ningún derecho de cobrarle por esas mejoras, ¿no es cierto? Pero necesariamente e indirectamente el municipio va a cobrar, porque el valor del terreno ya ha subido, o sea, él va a cobrar por la plusvalía. Entonces, ahí las mejoras, lógicamente el municipio va a ser un beneficiario indirectamente de otra inversión, sin que a él le cueste, el municipio, el Estado, quien esté realmente inmerso ahí. Pero volviendo a esto de la oferta y la demanda, usted, como propietario del terreno, puede poner un valor. Si antes le costaba $10 el metro cuadrado, usted, por las mejoras o porque se le ocurrió, sin justificación también alguna, usted dice, no, ahora mi terreno cuesta $200 el metro. Entonces, ¿habrá alguien que le compre? O habrá... Es un tema de mercado también. Claro. O habrá también alguien que le diga, hey, tú estás haciendo un cobro indebido y tú puedes ir preso por hacer ese cobro indebido. Pero no necesariamente creando una nueva ley. Algo ya se dice en el COTAD y se dice también en la ley orgánica esta de ordenamiento urbano. Pero también una cosa que vale la pena comentar es que en uno de los articulados de esta propuesta se habla ya del rol que va a desempeñar la superintendencia de tierras que se piensa crear. Entonces, a través de eso va a haber una supervisión justamente a los municipios, para que los municipios sean el ente que aplique y ponga en vigencia todas las disposiciones que están descritas en el cuerpo legislativo. Sí, justamente, pero está bien eso que se lo diga y está correctamente desarrollado en esta ley, pero acá en cambio se da otras disposiciones, que si el alcalde o el funcionario de un gobierno seccional no acata con esa disposición, la bendita secretaría podría destituirle. No sé si tenga correspondencia, no somos expertos en temas jurídicos, pero es un ente de vigilancia del cumplimiento de las normas, sí, finalmente, sobre estos temas. Pero no sé si esté legalmente capacitado para hacerlo eso, a un funcionario de elección popular, que por medio de una ley se lo destituya. Bueno, eso es tema de otro, que no queremos nosotros topar ese tema, porque no es nuestro campo realmente. Pero sí, ya diciendo e insistiendo que si hay un mecanismo de poner, que me parece justo también poner un terreno a un valor real, no a un valor ficticio, subvalorado, que simplemente porque a mí se me ocurre como propietario poner el valor que a mí me parezca bien. Para eso, lógicamente, el mercado lo va a despreciar, digamos, en términos ya reales. Usted le va a decir, hey, usted está fuera de mercado está carísimo. Porque, no, vea, si quiere yo le pago a $20, a $30 el tema porque es de mi interés, ¿no es cierto? Entonces eso se maneja, pero es como un negocio que estuviéramos los dos haciendo aquí. Es un tema de oferta y demanda, claro, finalmente. O sea, si ven que es conveniente, pague, si sí, no. Usted me pide 100, le digo, no, yo le pago 50. Transamos y quedamos en 75 a satisfacción. De las usted partes. Y yo, ¿no es cierto? Entonces esto se puede hacer, pero, volviendo al tema, ¿por qué no archivamos esta ley? Y nos sentamos a hacer esa conversación. Estamos pidiendo, y así lo dijimos en la asamblea, señores,
no solo nos inviten a nosotros como la Cámara de la Industria de la Construcción de Quito, ni al Colegio de Arquitectos que nos acompañó ese día a la Asamblea, invitemos a todos los sectores involucrados en la construcción para hacer una verdadera socialización y que la ley salga de la mejor manera. Eso es el espíritu nuestro, el espíritu es técnico, no político. Que no se tergiverse, porque ya hay muchos políticos que estarán a favor y en contra de lo que uno se dice, pero debemos ser claros y nosotros nos vamos a mantener en el aspecto técnico, no político. Así es que con mucho gusto estaremos, y así lo hemos ofrecido en la Asamblea, para que se nos reciba, para que se nos escuche, que vean de la parte técnica que es bueno para todos, es bueno, porque si va a hablar de salud, ¿a quién tiene que llamarle? Al médico, ¿no es cierto? Y así, igual vamos a hablar de la construcción, ¿a quién tiene que llamarnos? A nosotros. Nosotros somos los que día a día estamos actuando y estamos pasando todas las vicisitudes de este campo, que es bastante duro, pero es bastante hermoso. Pero eso será también parte del quehacer del gobierno para que todos estemos realmente contentos y vivamos una sociedad así en paz, tratando de hacerlo de la mejor manera. Vivir en paz es también tener una tranquilidad, tanto interior como exterior, en la parte económica, porque si usted tiene un trabajo que gana, por decir, $1,000, no va a poder destinar más que unos $300 para la vivienda. El resto será para cumplir con todo. Ahora, Silverio, le consulto, en julio del año anterior, cuando ya se había presentado una propuesta de ley a la Asamblea, efectivamente hubo mucha reacción y todo, y el sector inmobiliario comentó, e incluso hicieron algunas aseveraciones, de que a partir de eso, pues como que hubo una baja más significativa aún en el tema de lo que es la actividad de la construcción. De hecho, esta nueva presencia de esta ley y todo este año, que ha sido un año un poco más complejo en el ámbito económico, ¿cómo creen que puede impactar, pues obviamente, al sector y a toda la industria de la construcción que gira alrededor de este tema justamente? Claro, el año anterior tuvo un impacto fuerte porque vino apalancado de la ley de herencias también, ¿cierto? Eso fue un impacto mayor. Ahora viene con solo plusvalía, que de todas maneras hasta cierto punto, si se lo quiere ver así objetivamente, se ha mejorado, digamos, la propuesta. Y nosotros no estamos diciendo que esta propuesta es completamente mala. Todo tiene algo de bueno, todo algo tiene algo de malo también, pero si podemos consensuar, podemos intervenir, podemos dialogar, yo creo que se va a mejorar, o sea, se va a hacer, lo bueno va a estar superando a lo malo. Entonces, por eso es nuestra insistencia, para que se archive y lógicamente hacer una ley buena, si es que es necesaria hacerlo en esos sentidos. O mejoremos lo que hay. Mejoremos las otras leyes que hay. No pongamos estos temas a discusión si sabemos que por el otro camino también se puede hacerlo. Tenemos la ley, bien lo manifestó usted también, la COTAD y la ley de ordenamiento urbano. Vayamos allá a mejorar eso, a mejorar y a poner las cosas claras, las reglas claras, para que no haya esta bendita especulación que se habla, se quiere generalizar, pero no es así, no toda persona que tiene un bien inmueble trata de aprovecharse de ciertas circunstancias para hacer el negocio de su vida, ¿no es cierto? Y eso hemos hablado y me da mucho gusto hablar también, que hemos hablado en primera instancia de lo que es el terreno, ¿no es cierto? Ya en el campo de la vivienda mismo, también vemos que por medio de esta ley sí podemos tener alguna mejora, tanto en el inversionista, en el constructor primero, que somos nosotros, en el promotor, que también somos parte de nosotros. Se está diciendo que
no se va a cobrar la plusvalía en la primera venta, pero ahí tendríamos que volver también a la parte del inversionista que no se tome en cuenta. No se tome en cuenta también a los fideicomisos que trabajan dentro de nuestro campo inmobiliario. En todo caso, penosamente el tiempo se nos agota. Yo creo que es un tema que tenemos que seguirlo analizando. Esperamos que haya la sensibilidad suficiente de asumir algunas variables que pueden mejorar y mantener contentos a los diferentes sectores, y en ese sentido obviamente no perder de vista el objetivo final e importante que plantea, que es el acceso a la vivienda de la mayoría de ecuatorianos. Hemos terminado este programa. Le agradecemos al arquitecto por su presencia, y a ustedes, queridos amigos, que semana a semana siguen su programa Charlando con Elizabeth, invitarles a que nos vean en el reprise de este programa el día sábado y domingo, y obviamente les invitamos a un nuevo programa el siguiente miércoles en la tarde. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth, con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.